La ciencia al plato. Bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos hace 15 días con este ciclo que lleva adelante nuestro querido El científico. químico, científico y químico farmacéutico, y químico, ¿no? Máster en ciencia, lo tengo de este lado, máster en ciencia e ingeniería de alimentos, Luis Alberto Panizzolo, y doctor en química. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Había quedado una cosa. Sergio. Hola Alberto, ¿cómo andás? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo están? Muy bien, muy fenómeno. bien. Había quedado algo en el tintero, al final de la columna anterior había quedado planteado eso de retomar el uso, de cómo usar el uso del líquido de los granos, ¿no? De las conservas de porotos, por ejemplo. Ahí está. Buena memoria, Sergio. Sí, es así. Es interesante, bueno, un poco por cultura familiar, de aprovechar todo y los alimentos no se tiran. Y otro es también porque hay una nueva tendencia que es lo de la economía circular y es aprovechar todos los recursos y demás. Y entonces, en general, el líquido de cobertura de las conservas muchas veces es desechado por parte de los consumidores, ¿no? Y eso es, en el caso de las conservas de poroto, es porque el aspecto a su vez no es muy atractivo. Pero pero sí se podría utilizar por lo siguiente. En la conserva, eso es como una pequeña olla cuando lo están elaborando a nivel industrial, ¿verdad? Entonces es como si fuera parte del guisado. Entonces, si uno estuviera haciendo como un guiso a mitad de camino, ya no quiero cocer los porotos, le agrego ese líquido que tiene sabor y demás, y podría ser interesante. Pero lo otro es como también me ocurrió que una cosa que había comentado Sergio, es decir, que a veces los porotos los puede usar en ensaladas. Y ahí el líquido ese de cobertura no se va a utilizar. Entonces, ¿qué haría? Y bueno, miren, algo que se puede hacer ahí, como hay proteínas, es hacer una espuma, ¿no? O sea, y ahí, bueno, yo ya no daría recetas porque no soy cocinero, pero puedo dar la idea. Miren, se pueden hacer espumas, se pueden hacer unos merengues salados, se puede usar en un soufflé, no sé, los cocineros tienen muchísima imaginación, así que bien lo podrían estar utilizando y hacen espuma. Las proteínas de las leguminosas hacen muy buena espuma, lo sé yo porque parte de mi doctorado fue estudiar las proteínas de soja, y entonces, y una cosa que tenía que hacer era ver qué espuma hacían, ¿no? Esas cosas que nos entreteníamos los científicos, en medir espuma. Está bien eso. Está muy bien. Y además también, en algunas condiciones, se podría probar hasta hacer geles, quizás concentrarlo, calentándolo y aún condiciones más ácidas, hasta probar. Eso dependería, claro, de cada conserva, de cuánto concentre, hasta hacer algún gel. Mire, entonces, y ahí hay, además de haber esas proteínas, habría vitaminas, minerales, por supuesto que también podrían estar los oligosacáridos. Pero bueno, ¿no? Lo que nos provocarían la flatulencia. Pero bueno, todo no se puede. Bueno, así y ahora vamos al tema de hoy. Al tema de hoy. Que pusiste ahí un granito, me encantó la propuesta esta de Pizarro, el ceviche Pizarro. Vamos a ver qué hay. Ahí el productor, no sé, miren, Sergio, Jaime, nos envía una consulta que la escena es así. Año 1531, Francisco Pizarro, ¿no?, el conquistador español, arriba con su hueste a la isla de Puná, que eso es en el imperio de Tahuantinsuyo, no, que sería el imperio inca, ¿no? Y eso sería en el actual territorio de Ecuador, y que después de haber padecido hambre y sed, o sea, llega muy exhausto, es recibido por el cacique de esa isla, que es llamado Tumbalá, y entre los alimentos que le ofrecen a esa hueste hay ceviche. Y Pizarro lo prueba, y después de escupirlo vocifera: esto es una basofia. Se ve que no le gustó ese ceviche. Claro, recordemos que es pescado crudo, básicamente. ¿Es pescado crudo? Esa es la pregunta. Y esa puede ser pescado una crudo? pregunta que se podría debatir. Pero mire, yo les voy a decir lo siguiente. Yo quizás no entre en el debate de si es crudo o cocinado. O sea, si es por la Real Academia Española,
sería crudo, porque dice que cocinado es todo aquello que haya recibido un tratamiento térmico con el fuego. Entonces, claro, ahí no fue cocinado. Pero yo como químico lo asumo desde este punto de vista. Ahí sí hubo una transformación. Entonces, lo que yo les propongo es ver qué transformación está ocurriendo y después, si quieren, debatimos si eso es cocinado, no es cocinado, o si está crudo o no está crudo. Pero por lo menos entendamos cuál es la transformación y si no lo podemos comer, ¿no? Sí, me parece fantástico. Bueno, muy bien. Pero entonces, ahí, como el pescado es, como su principal componente son las proteínas. Entonces ahí, durante la transformación, ahora yo lo estaría diciendo así, durante la elaboración, el procesado del pescado, lo principal que se estaría transformando son las proteínas. Entonces, veamos, por ejemplo, que si en vez de hacer un ceviche estuviéramos haciendo un pescado a la plancha, sencillo, ¿no? Bueno, sencillo para muchos no tanto. Pero, y entonces, con cuando le estoy suministrando calor, ¿qué es lo que sucede? Mire, entonces, vamos a ver las proteínas. Las proteínas son unas largas cadenas de unidades de aminoácidos, o sea, como si fuera un collar de perlas y las perlas fueran aminoácidos. Y en las proteínas que forman parte de seres vivos, incluidos los humanos, están formados por 20 aminoácidos diferentes. Y esos aminoácidos tienen distintas características. Y entre ellas es que algunos son hidrófilos, es decir, que tienen mucha afinidad por el agua, y otros son hidrófobos, o sea, que no tienen afinidad por el agua, la rechazan. Y eso hace que en la estructura que tienen las proteínas en los seres vivos, en este caso en los pescados, estén plegadas. ¿Y de qué modo se pliegan? De modo que los aminoácidos que son hidrófilos y tienen afinidad por el agua quedan expuestos hacia el agua, porque todos los seres vivos, nuestro medio principal es el agua. Y los aminoácidos que son hidrófobos se pliegan y quedan ocultos en el interior, entonces no tienen contacto con el agua. Pero al someterlos a un calor, a energía, la proteína se comienza a desplegar. Y al desplegarse, como se tira, y ahí sí se exhiben todos los aminoácidos, tanto los hidrófilos como los hidrófilos. Pero la proteína no queda así. Es lo que pasa. Como los aminoácidos hidrófobos no tienen atracción por el agua, pero sí la tienen por otros aminoácidos hidrófobos, ¿no? Entre sí se atraen mucho. Entonces, imagínense ahí trillones de esas moléculas de proteínas empiezan a atraerse unas con otras y se agregan. Eso es lo que vemos cuando estamos cocinando, fíjense, y hasta expulsan agua, ¿no? Eso es así, ¿verdad? Sí, está cocinando es verdad, el pescado, exacto. ¿Y eso por qué es? Y bueno, porque las proteínas empiezan a interactuar más entre sí por esas zonas hidrófobas, pero porque ahora están expuestas, y expulsan agua. Y la transformación es que el pescado se pone opaco, antes era, no digo translúcido como un cristal, pero tenía cierta translucidez, ¿verdad? Exacto. Cuando estaba crudo. Y eso es porque, como ahí hay una gran cantidad de proteínas que están agregadas, ya la luz, cuando no atraviesa parcialmente, que es eso debido cuando es translúcido, es porque puede pasar un poco la luz. Entonces, ahí ya no, las proteínas, como están agregadas, no dejan pasar la luz, las reflejan, y como reflejan, lo vemos opaco, y a su vez lo vemos blanco porque la luz que incide es blanca, la luz que nos ilumina es blanca, y la que va a reflejar es blanca, y entonces lo vemos blanco. Y además también queda como un poco más firme, cambió la textura del pescado. La textura cambia, seguro. Cambia. Eso es cuando lo estoy haciendo a la plancha. Ahora. Sí, si con calor. Sí, Sergio, ¿cómo? Con calor. Ese efecto es con calor. Eso, ahí está. Eso sería... Queda esa costrita, digamos. Me puede quedar una costrita o no. Pero es el cambio de textura y de color. Claro. Ahora, cuando lo pongo a marinar en jugo de limón, porque la receta del ceviche, por si hay alguien que no la sabe, es básicamente que es sumergir trozos de pescado en jugo de limón, ¿no? Un marinado
los científicos le diríamos impregnación, porque vieron que tenemos nuestro dialecto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando toma contacto con el jugo de limón? Que es ácido. Entonces, ahí yo les digo que el pH se está modificando. Y entonces dicen, ya vino el científico, ¿eso de pH qué es? Papel higiénico. No. ¿Podría ser el inverso de HP? Tampoco. Tampoco. Tercera opción, miren, vamos a ver si lo puedo explicar. Lo que sucede es que las sustancias ácidas liberan átomos de hidrógeno. Si yo digo átomos de hidrógeno, eso más o menos se lo pueden imaginar, suena, ¿verdad? Pero liberan átomos de hidrógeno con carga positiva. Eso es lo que hacen las sustancias ácidas. Y hay algunas sustancias que son alcalinas, por ejemplo la soda cáustica, que lo que liberan es un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno, pero con carga negativa. Porque las sustancias químicas tienen cargas eléctricas también, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo del pH? El pH es una escala que han desarrollado los químicos para poder medir la cantidad que hay de esos átomos de hidrógeno con carga positiva. Y es una escala que va de 0 a 14. Cuando es 0, eso es muy ácido y hay una gran cantidad de esos átomos de hidrógeno con carga positiva. Cuando es 14, ahí ya la cantidad de átomos de hidrógeno con carga positiva es insignificante. Y lo que hay mucho es de los de oxígeno con hidrógeno y carga negativa. Y justo en el medio, a pH 7, hay igual cantidad de unos y otros. Y eso, como está igual, se llama neutro. ¿Lo compliqué mucho, Jaime? No, para nada. Sergio. Para no, nada. está todo en orden. Para nada. Lo que queda claro es que esa acidez del limón es una sustancia muy, muy fuerte, muy severa para lo que es la composición de la carne de pescado. Claro, Exacto. para el pescado sí, hay ácidos que son todavía más. No, está bien, y también el tipo ahora de carne, quizá porque... podemos hablar de ¿Qué? pH con cierta tranquilidad de mi parte. El pH del jugo de limón podría estar en torno a 2,5 a 2, o el de la lima, que también se usa la lima. Entonces, es un pH que es ácido, pero fíjense, cuando nosotros lo bebemos, lo toleramos, no hay problema. Pero, ¿qué transformación le estaría provocando eso a las proteínas? Miren, en las proteínas también hay algunos aminoácidos que se pueden cargar. Y entonces, cuando el pH es ácido, algunos de esos aminoácidos se cargan en forma positiva. Entonces, ya la proteína va a quedar con una carga positiva. La mayoría de sus aminoácidos que pueden tener carga van a tener una carga positiva. ¿Y eso qué hace? Que como las cargas de igual signo se repelen, la estructura de la proteína que estaba plegada se empieza a abrir. En vez de hacer el calor, de ser que se despliegue por el calor, ahora se despliega por el efecto de la acidez, del pH. Y entonces, le pasa lo mismo, de vuelta, la proteína se despliega, se exhiben los aminoácidos hidrófobos, los que no tienen afinidad por el agua, pero sí afinidad entre sí, las proteínas se vuelven a agregar entre sí y van a coagular, y es un fenómeno que no digo que sea idéntico a lo que les pasó cuando lo sometimos al tratamiento térmico en la plancha, pero es muy, 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 muy parecido. Entonces, bueno, está ahí después, ya sabiendo eso, si quieren, después se toman un café o una cerveza, yo sería más proclive por lo último, y podemos empezar a debatir si eso está cocinado o no está cocinado. ¿Cocción o no? No, ahí podemos cambiar, ahí lo que podemos hacer, Luis Alberto, es cambiar la pregunta, la formulación. A ver. Si está crudo o no. Porque puede no estar cocinado por como lo entendemos, pero tampoco podemos decir que está crudo. Y yo lo que digo es que se transformó, no está igual que al principio. Exacto. Entonces yo ya no ¿saben qué pasa? En mi ejercicio yo a veces prefiero más entender y describir lo que está sucediendo que terminar clasificándolo o dándole un nombre. Es distinto. Seguro. Si es por la gente dice crudo, y bueno, crudo es que no recibió tratamiento térmico. Bueno, Si lo que está establecido como por un decreto idiomático es eso, sí,
Pero la cuestión, creo que lo más importante es que entendamos lo que terminó ocurriendo. Entonces, es eso, hay una transformación. Ahora, miren que ahora que sabemos esto, entendemos que si es debido a la acidez o al pH, no solamente es un efecto particular del jugo de limón. O sea, otros ácidos podrían estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí dice, ¿podría estar haciendo eso con vinagre? El efecto sí. ¿Cómo queda? Ya eso es otra cosa. El sabor, eso es otra historia, agradable seguro. o no. Pero la transformación que logró el jugo de limón también la lograríamos con el vinagre o con cualquiera otros ácidos. Claro. Entonces, y también, y no es lo mismo que le pongamos jugo de limón a a un pollo o a un lomo. Y eso es lo que pasa, que ahí vienen las cuestiones, que es el proceso de impregnación. No es que lo lleve, es en la cantidad en que esté, el tiempo que demorara en que se lograra hacer eso. Claro. Pero mire, volviendo al anacronismo, resulta que se ha visto que en una cultura que eran los moches, que estaban ahí en el norte de Perú, utilizaban el fruto de la curuba, que también es bastante ácido. Quizás no tan ácido como un limón o la lima, pero sí. Entonces, claro, podrían ser que hubieran hecho un ceviche, no con limón, pero sí con el jugo de esa fruta. Así que el anacronismo podría haber sido, no sería tal, quizás lo podríamos hacer tal. Acá también yo tengo en el guión, Jaime, que es en la parte en que usted me hace creer que Sergio tiene un yelmo que le regaló Pizarro. Es que lo conoció. Sergio, justo en el 1538, el pasado me hizo creer una cosa y ya ese día, el día Sí. que Pizarro llegó, Sergio justo ese día tenía Masterchef, pero después se vieron. Mire, esta vez no le voy a creer mucho, porque yo el otro día le creí lo del libro y ahora ya vengo prevenido. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión es también ver si cuando estamos haciendo el ceviche es seguro, porque también cuando cocinamos los alimentos, y los cocineros lo tienen cada vez más claro, no solamente es para darle más agrado, es también que lo hacemos más seguros. Es así. Y entonces, con el tratamiento térmico, con el calor, se eliminan microorganismos. Habría que ver si con este tratamiento del jugo de limón también se eliminarían los microorganismos. Entonces, sobre todo las bacterias patógenas, así las que generan enfermedades, son muy sensibles al pH. Y sobre todo son sensibles a pHs bajos. Entonces, al pH de un jugo de limón, una bacteria patógena, en general las que hay, serían eliminadas. Porque además, las bacterias tienen un mecanismo para poder regular su pH interno. Nosotros, eso lo sabemos, todos los que vivimos tenemos un pH. Fíjense que cuando vamos a hacer los análisis, nos dicen el pH de la orina, el pH de la sangre, es algo que uno después lo puede ir leyendo. O sea, nosotros también tenemos un pH. Y las bacterias también. Ahora, lo tenemos que mantener en el pH que nos es propicio. No podemos tener cualquiera. Las bacterias pueden regular su pH, pero eso les lleva energía. Entonces, si están en un medio donde el pH está muy alejado del que a ellas les sirve, tienen que consumir mucha energía de la que tienen para poder controlarlo. Y llega un momento en que el presupuesto no les alcanza. Y entonces sucumben. Ahora, lo que hay que ver es, porque hay estudios que muchas veces en el ceviche no se logra eso. ¿Por qué? Porque el impregnar lleva tiempo. Fíjense que más o menos que el jugo de limón penetre unos 5 milímetros lleva unas 6 horas. Y ahora Sergio me podrá ayudar, porque yo he visto las recetas de algunos cocineros en internet, o sea, no le he visto el diploma tampoco ni nada, pero a veces recomiendan 10 minutos. No, 10 minutos no sirve para nada. Claro que no, o sea, ni transformó, o sea, si uno lo cortaría, ni transformó a toda la proteína, o sea, podría haber quedado crudo en lo que planteaba Jaime, y a su vez inseguro. Yo eso lo sé bien porque, miren, en el año 92, que estaba con la que es actualmente mi esposa y una amiga, Beatriz Durán, en una playa de Veracruz, y ahí en un restaurante nos sirvieron un combo. Y entre lo que venía era un cóctel de mariscos. Y yo estaba encantado. Entonces yo me comí mi cóctel y que estaba preparado así, como un ceviche. Y me comí mi cóctel de camarones.
pero ni Ana ni Beatriz lo quisieron. ¿Y yo qué hice? Con esto de la economía circular me los comí también. Está muy bien. Sí. Bueno, al día siguiente recibí la venganza de Moctezuma. Así que bien sé. ¿Qué quiere decir que los 10 minutos no alcanzan? Exacto. No, Luis para Alberto, lo último, porque ya no tenemos más tiempo. El Bien. tema es, Pizarro dijo que era una porquería el ceviche, ¿por qué? ¿Porque la textura no le gustó? Y le voy a consultar, Jaime, ya que está interesado en el guión. Yo creo que pudo haber sido un poco también por la textura y el sabor. Y que creo porque además Pizarro tenía muy malas mañas, era porque era un impresentable. Yo creo que era por eso, porque era un impresentable. Pero además de ser un impresentable Pizarro, hay que reconocer que viene de un continente que primero, es decir, no tenía costumbre de comer absolutamente nada con esa textura, con esa mezcla de sabores y menos crudo. Sí, sí. Y no te olvides que Pizarro fue uno de los tantos que llegó al continente latinoamericano para imponer la olla del conquistador. Claro, es un poco eso. Pero bueno, tampoco sabemos si eso ocurrió. O sea, esto todo está en la imaginación de ese guionista, ¿no? Que nos consulta. Seguro. Exactamente. Está bien. Bueno, nos encontramos en 15 días. Nos encontramos. Muy bien, muchas gracias.